Bueno, seguimos aquí entonces en cuestión ambiental. Vamos a hablar hoy de un tema que a mí me encanta. Me encanta porque tiene mucho de educativo, porque muchas veces nosotros no nos damos cuenta, pero estamos rodeados de especies que no necesariamente son nativas del lugar donde vivimos. Eso que para algunas personas puede ser, eh, digamos, como muy llamativo, porque esas especies son muy lindas o porque se destacan sobre otras, pueden ser de animales, pueden ser de plantas, se llaman especies invasoras. ¿Por qué? Porque, bueno, precisamente al no ser nativas de ese lugar, lo que hacen en general es que no, primero no tienen un predador, porque ustedes saben, como, o sea, vamos a volver a biología de primer año, ¿no? En un ecosistema, digamos, toda la cadena de ese ecosistema está conectada. Y cuando viene alguien por fuera de ese ecosistema, una de las principales cuestiones es que empieza a competir por las mismas, digamos, necesidades que tiene el ecosistema preexistente, pero a la vez tiene una ventaja comparativa muy, muy grande, que es que no tiene predador. ¿Por qué? Porque no pertenece a ese ecosistema. Entonces, lo que pasa en general, tanto con plantas como con animales, es que empiezan a reproducirse sin ningún control. Y bueno, y por eso se llaman y se denominan especies invasoras. En América Latina hay muchas, porque bueno, algunas han venido con la colonización, otras, y se han hecho, digamos, y han avanzado, porque por supuesto que es así. Pero después también tenemos otras que son muy exóticas. Así que vamos a hablar de una que es muy curiosa en Colombia, eh, pero no por curiosa es menos alarmante qué es lo que está ocurriendo. Y bueno, y para hacerlo estamos en contacto con un colega, pero es un colega y es un amigo. Él es Antonio Paz Cardona, es editor para Colombia y Ecuador de Mongabay Latinoamérica, este sitio especializado que armó un especial hermoso sobre especies invasoras y con él vamos a conversar del tema. ¿Cómo estás, Antonio? Gracias por atendernos. Hola Laura, un gusto, como siempre, saludarte y un placer estar aquí. Gracias por la invitación. No, gracias a vos. Bueno, yo lo mantuve así como medio de incógnita, pero la verdad es que una de las especies que está siendo como invasora, ¿no? Que está haciendo furor en Colombia son los hipopótamos. Y todo empezó con Pablo Escobar. Contanos un poquito qué pasó ahí. Bueno, Laura, me vas a tener me tendrías que cortar en algún momento porque trataré de resumir la historia, pero es un cuento, como decimos en Colombia, bastante largo. Y es que, pues Pablo Escobar, en medio de todas sus excentricidades, decidió montar su zoológico personal en el departamento de Antioquia, cuya capital es Medellín, muy cerca de Medellín, de hecho. Y montó, digamos, trajo jirafas, trajo hipopótamos, trajo, bueno, sobre todo muchos animales africanos. Y cuando el capo de la mafia pues muere en 1993, se hace algo que en Colombia se conoce como la extinción de dominio de sus bienes y muchos de estos animales son llevados a diferentes zoológicos, centros de atención, etcétera, pero por alguna extraña razón que aún nadie sabe explicar, no pues dejan a los cuatro hipopótamos que tenían tres hembras y un macho libres, andando por, digamos, el valle medio del río Magdalena, que es el río más importante de Colombia. Nadie le había prestado atención a esta situación y como bien mencionas, Andando ahí en el medio, o sea, esto es, los liberaron, sí, directamente los liberaron. sí, o sea, los dejaron, estaban ahí, dejaron, digamos, no los capturaron y los dejaron que andaran a sus anchas por donde quisieran. Y los hipopótamos empezaron a moverse por ese valle del medio del río Magdalena y resulta que eso es un oasis, un paraíso para el hipopótamo, porque como bien mencionas, no tiene ningún predador en Colombia, no sufre las consecuencias de las sequías estacionarias que hay en África, que son, digamos, uno de los controladores biológicos de las poblaciones de hipopótamo. El Magdalena, por más de que haya temporadas secas, siempre tiene agua. Y aparte, este valle medio del río Magdalena, si sigues subiendo hacia el norte de Colombia, llegas a la región Caribe que está llena de ciénagas y de humedales. O sea, digamos, charcos, Ideal, o pantanos. sea, es como que encontraron el paraíso los El, hipopótamos. es el paraíso, literal, es el paraíso de los hipopótamos. Nadie había actuado, nadie quiso tomar control de ellos
y el problema empezó como a crecer, se le decía al Ministerio de Ambiente cada cierto tiempo que había pasado con los hipopótamos. En 2009 sucede un hecho que marcó, digamos, como un punto de inflexión, y es que se intentó hacer cacería de control para esta especie invasora y pues, se sacrificó a un hipopótamo, pero circuló una imagen del ejército con el hipopótamo ya muerto, y pues obviamente el sector animalista entró, digamos, en reclamos, y desde ahí se prohibió la caza de control para el hipopótamo. Entonces ya no Bueno, había... ahí te quiero parar un poquito porque, claro, acá es donde vemos estas cosas, ¿no? O sea, me estás hablando de 2009, o sea que Sí. nosotros hablamos desde el 94 al 2009, entonces, bueno, ya pasó varios años, Ujú, los hipopótamos se reproducen, se siguen reproduciendo en el paraíso, ujú. sin ningún control, entonces que dicen, bueno, caza. Y acá también empieza esta cosa que yo mencioné como al principio, ¿no? Esta como especie de carisma que tienen los animales exóticos, porque aparte es esto, bueno, no, pobre hipopótamo, tan lindos que son los hipopótamos, pero bueno, también, digamos, a pesar de todo esto, provocan un daño. Claro, ¿Y total. cuál es el daño que provocan, Antonio? Mm, Mira, ahí quiero tocar dos puntos. El daño principalmente es que compiten por recursos con otros herbívoros, porque pues el hipopótamo, a pesar de su gran tamaño, es un herbívoro, y desplaza a poblaciones de manatís, que es este mamífero acuático de agua dulce, que en Colombia está en peligro de extinción, y también Exacto. desplaza a otras especies como nutrias, sobre todo nutrias y manatís. Su pisoteo constante compacta el suelo y hace que hayan problemas para la reproducción de la flora nativa del lugar. Y también, como es un anfibio, pasa casi más de 12, 14 horas en el agua. Allí pues deposita sus excrementos, y la carga contaminante de los excrementos causa afectaciones en el agua que ponen en riesgo la flora y la fauna pues acuática, ¿no? Esos digamos como los principales riesgos, más el que es un animal súper agresivo, de hecho causa más muertes en África que cualquier otro animal, y pues siempre está el riesgo de que a medida que se vaya multiplicando, pues pueda terminar en un accidente mortal para algún poblador de la zona. Claro, de hecho, cuando visitas África o visitas alguna de las reservas, te dicen que uno de los grandes peligros que representan los hipopótamos son sus embestidas, o sea, porque son mortales, porque Sí. son animales de gran porte, y bueno, y si hay personas en el camino porque se asustan o sea, bueno, obviamente que no es que sean malos, pero... Y en este momento, ¿hay contabilizados, por ejemplo, qué cantidad de hipopótamos viven en Colombia por esta Eso, situación? eso, eso es súper difícil de saberlo con exactitud, pero después, digamos, de muchos estudios de científicos que empezaron a hacer un llamado de alarma a través de modelación matemática, de que se estimaba que habían entre 70 y 100 hipopótamos en la ¡Wow! cuenca media del río Magdalena, y Ah, que si no se tomaban acciones se podrían seguir multiplicando. El Instituto Humboldt, que es el Instituto de Investigación Científica en Biodiversidad en Colombia, junto con la Universidad Nacional de Colombia, que es una de las más reconocidas en el país, decidieron hacer un muestreo, un trabajo de campo durante 1 o 2 meses, y estimaron, ya con ese muestreo, identificaron 134 hipopótamos en el río, en la cuenca, ¿no? Digamos, en todo el trayecto de la cuenca ahora del río es Magdalena. impresionante porque todo esto por tres. O sea, Exacto. arrancó con tres hipopótamos. Y vamos en 134 estimados, porque de todas maneras hay que recordar que el hipopótamo, a pesar de ser gigantesco, como permanece casi todo el tiempo en el agua, solamente saca sus orejitas y sus ojitos, y pues es muy difícil verlo. Y cuando mencionabas lo de las embestidas, pues es un riesgo gigante para los pescadores, porque las aguas del río Magdalena son turbias debido a la cantidad de sedimentos, entonces no ves lo que hay debajo del agua, y en cualquier momento, pues digamos, un pescador puede estar en sus tareas y el hipopótamo embestir un bote, ¿no? Bueno, absolutamente. Y bueno, yo hablaba del trabajo porque me encanta destacar el trabajo que hacen ustedes en Mongabay, porque bueno, obviamente que la nota también habla de otras especies. Por ejemplo, en Argentina habla de los bisones, que esa historia es muy curiosa porque
bueno, además esto, ¿no? Del carisma, porque bueno, son lindos. Ujú. Hay algunos chicos que encima, bueno, nada, esta cosa del mascotismo, también mal entendido, pero en realidad empiezan a ser plaga porque en un momento estaba de moda, digamos, usar esa piel del pelo de los animales para hacerse tapados o abrigos, ¿qué pasó? Un día cuando dejó de ser rentable, soltaron a los bisones. Tal cual. Entonces, chau, se descontroló todo. Ujú, ujú. Y los casos son muy parecidos en otros lugares, ¿no? Porque, digo, la nota habla de muchas otras especies, también peces, por ejemplo. Sí, de hecho, el caso de los bisones, escogimos una especie por país. Claramente, cada país tiene muchísimas especies. Por ejemplo, también en Argentina y Chile también es un problema el castor, ¿cierto? Pero finalmente nos fuimos en el caso de Argentina, con los bisones, precisamente porque uno de los aspectos que queríamos resaltar también en el especial es que muchas veces hay una responsabilidad del Estado en el sentido de no control de las especies, como pasó con los hipopótamos, pero también de gestionar políticas públicas para motivar su producción, como el caso de los bisones, o en el caso de peces, por ejemplo, como la tilapia, que está en muchos países de Sudamérica, pero centramos la historia en Ecuador, a tal punto que la gente piensa que es un pez nativo y no tiene ni idea que la tilapia es un pez de África que es capaz, obviamente fue una opción, por ejemplo, para poblaciones vulnerables rurales, porque es una especie que crece muy rápido, que se adapta a condiciones súper difíciles, no necesita buena oxigenación del agua, etcétera, pero es un depredador voraz, se come los huevos de todos los demás peces y a los peces más pequeños, entonces empieza a colonizar los ríos, ¿no? Y en ese caso, pues digamos que en zonas tropicales, como es el caso de Ecuador, la cantidad de lluvia es impresionante. Entonces las piscinas donde se tenían las crías de tilapias se rebosaban en las épocas de lluvia y esos peces iban a dar a los ríos, ¿no? Entonces de esa manera fue que empezaron, digamos, a colonizar sobre todo la Claro, costa y la Amazonía. exacto. Es como muy impresionante porque cuando vas contando cada caso, y bueno, de hecho, la investigación se titula Las enemigas silenciosas, que ya son un peligro en América Latina, también se me ocurre preguntar bueno, cuando armaron la investigación, ¿qué dicen, digamos, los responsables políticos o lo que es la política pública respecto de los planes de manejo de este tipo de situación? Porque hay veces que también, digamos, hay veces que pueden ocurrir, no sé, por ejemplo, acá en Tierra del Fuego, habían traído castores porque creían que los castores podían hacer, digamos, como luchar contra una plaga, como pasaba en la latitud de donde eran oriundos, y sin embargo, bueno, nada, ahora es un desastre porque está descontrolado, porque, bueno, demuelen todos los árboles y arman diques, Ujú. y es todo un desastre en Tierra del Fuego. Pero digo, por ejemplo, en Europa existe muchísimo manejo respecto de las especies invasoras porque es un problemón, porque además ellos no tienen territorio. ¿Y cómo notaron ustedes que esta política está llevándose a cabo en los gobiernos de la región? Pues digamos, el tema con los gobiernos de la región es que muy pocas veces hay responsabilidad o todavía el tema de las especies invasoras es visto como anecdótico. Recién está empezando como a cobrar importancia o los gobiernos a darse cuenta de que es un problema. Y es un problema gigante porque ya hay entidades, digamos, internacionales como IPBES, que es la plataforma de servicios ecosistémicos y biodiversidad que da sus recomendaciones en cuanto a política pública, ha dicho que las especies invasoras están entre las 5 principales causas directas de pérdida de biodiversidad a nivel mundial. Y aunque todavía nos falta en temas ambientales muchísimo, pues cada vez yo siento que hablamos un poco más de cambio de uso del suelo, de cambio climático, se está empezando a mover, pero las especies invasoras todavía como que no se dimensiona cuál es su impacto. Entonces, en muchos casos, los estados no tienen actitudes reactivas, como el caso de Colombia, más de 20 años después es que se atreven a declarar la especie invasora. En el caso de Ecuador, la tilapia todavía no está en el listado oficial de especies invasoras, aunque la van a incluir.
Y en el caso de Argentina, que es uno de los países que en medio de todo este letargo que tiene Latinoamérica está un poco más avanzado, digamos, el plan de manejo para varias de las especies prioritarias que ha identificado el país apenas fue aprobado en el 2021 y está en proceso de implementación y bueno, sabemos que eso puede tardar mucho tiempo y la efectividad pues no sabemos también por el tema de recursos, ¿no? Porque Claro. también si no se invierte en nuestra fauna y flora nativa, pues también como que destinar recursos a las especies invasoras causa también esa especie como de dilema en cuanto a uso de presupuestos. Claro, pero es como muy llamativo, ¿no? En países tan ricos en términos de recursos y de biodiversidad, de servicios ecosistémicos, que no se tenga en cuenta, ¿no? Que no sean como un pilar en el sentido de, bueno, ¿cuál es la planificación? También para prevenir, porque digamos, obviamente que hoy estamos lidiando con las consecuencias de estas que vos mencionás, ni que hablar de lo que debe ser de flora, ¿no? O sea, lo que son las especies invasoras de flora, porque además eso también es muy difícil de controlar, incluso hasta con las polinizaciones cruzadas, o sea, no necesariamente tiene que ser de un país a otro, puede ser de un estado a otro, en países nuestros como tan biodiversos, eso puede ocurrir, ¿no? Ujú. Y qué importante es poder generar un manejo, porque bueno, también son recursos. Exacto. Y el tema de flora a veces es impresionantemente como olvidado. Digamos que, no sé, la gente tiende a asociar las especies invasoras con los animales y aún así sí hay algo bien llamativo con el tema, sobre todo de fauna, y es ese tema de carisma. O sea, no es lo mismo. Digamos, hay algunos estudios que incluso han mostrado que mientras más cercano es el animal al humano en la escala evolutiva, hay como más afinidad. Entonces, eso yo a veces me cuestionaba cuando hicimos este especial, porque claro, el hipopótamo, el bisón, generan como esa ternura, esa especie, no sé, de carisma. Sin embargo, pues un pez no necesariamente. Entonces, en Colombia por ejemplo, se alarman cuando se propone que en el momento que estamos tan grave de la dispersión del animal, hay que aplicar diversas estrategias y que una de ellas tiene que ser el sacrificio de algunos ejemplares. Es terrible, o sea, el rechazo que causa eso es bastante polémico acá en Colombia, pero sin embargo no ha habido reacciones cuando se promueve los torneos de pesca del pez león y concursos gastronómicos Claro. para la captura de esa especie invasora, ¿no? Entonces es un poco también de nuestras percepciones como humanos de el manejo que se le dan a las especies invasoras y lo difícil que puede ser en un caso o en otro tomar medidas de control. Y en el caso de la flora, hay flora que se dispersa muy rápido y obviamente no hay capacidad a veces, la gente no distingue muy bien entre planta y planta. Y uno Claro. de los casos que abordamos sobre flora fue el lirio acuático, que también está entre una de las 100 especies invasoras más dispersas en el mundo, pero en México ya desde que lo introdujo, que es bien curiosa la historia del lirio, porque se dice que una de las personas que llevó fue la esposa del expresidente Porfirio Díaz, que quiso llevarla a los lagos de Xochimilco para embellecerlos. Y de ahí en adelante también se empezó a regar por todo el país y el lirio acuático es una cosa impresionante porque se reproduce, se puede duplicar Claro. en una semana, se puede duplicar, tapa todo el espejo de agua, captura todo el oxígeno, no deja pasar la luz del sol y prácticamente acaba con toda la vida que hay debajo del agua. Entonces, pero da una flor hermosa, ¿no? O sea, visualmente es muy lindo, ¿no? Pero es terriblemente No, dañino. no, que es absolutamente. Y hablando de algunos números, justo que vos decís, se duplica, se mencionan en la investigación que, bueno, los estudios indican que se duplicaron en el mundo en los últimos 50 años la cantidad de especies invasoras, y hay una proyección para América del Sur de 1.300 especies invasoras registradas, ¿no? Te quería consultar si hubo, porque ya se nos está como terminando el tiempo que tenemos para esta conversación, pero bueno, ya sabemos que vamos a volver a hablar seguro igual, porque quería saber si hay alguna cuestión de presupuesto, si se conoce de las pérdidas, si de alguna, tal vez, de alguna de las especies tienen algún número respecto de lo económico. No, mira que
obtener datos, eso fue uno de los obstáculos principales a la hora de hacer la investigación, es que no había datos, no había datos para muchas especies. Por ejemplo, en Bolivia ni siquiera se sabe en los ríos donde ya se ha visto al paiche, que es este pez gigante amazónico, cuántas especies podrían haberse extinguido. No hay razones, digamos, sobre presupuesto. Lo máximo que pudimos obtener en cuanto a cifras fue en Ecuador, que pues, la tilapia se ha convertido en un producto de exportación, y cuando hubo la crisis camaronera, Ecuador se volcó hacia la exportación de tilapia, y entonces nos hablaban como de varias, no recuerdo exactamente los números, pero pues de cuánto representaban las exportaciones de tilapia en ingresos para el país. Pero de resto es muy poco lo que se sabe sobre temas de presupuesto, No, sobre... entiendo porque es muy difícil porque aparte es muy difícil estimar ¿Cuánto hay? esto, ¿no? O sea, si tenemos que sumar todas, o Ujú. sea, ¿cómo haces? Es como imposible. Pero, por ejemplo, si se hablara, porque ahí cuando vos hablabas de las soluciones, y ahora sí ya como para despedirnos, pero cuando vos hablabas de soluciones, porque los hipopótamos, por ejemplo, ¿qué se puede hacer? Aparte 134, ya ni siquiera hay, bueno, tal vez algún santuario. ¿Quién podría recibir tantos ejemplares? No, eso, mira, voy a tratar de ser corto. Se ha hablado de un santuario para los hipopótamos, lo cual también es muy difícil porque volvemos al dilema, ¿no? O sea, no se invierten esos recursos en nuestra fauna y flora nativa, vamos a invertirlos en conservar a la especie invasora en un lugar. Aparte que capturar al hipopótamo es extremadamente riesgoso y costoso, lo que te digo, como permanecen tanto tiempo debajo del agua, identificarlos es muy difícil. La castración física ha sido una opción, pero pues también es muy difícil capturar al hipopótamo. La castración química ha sido otra opción, pero resulta que para que el animal quede esterilizado por completo tienes que dardearlo, porque esto se hace, pues, digamos, a distancia con unos dardos, por lo menos 3 veces. Entonces imagínate encontrarte al mismo hipopótamo 3 veces cada 6 meses para asegurarte que quede totalmente estéril. Es un poco absurdo. Y aparte, aunque quede estéril, el hipopótamo puede vivir hasta 70 años. Es un animal súper longevo. Entonces, ¡Wow! durante todo ese tiempo, esos 134 hipopótamos van a estar causando efectos sobre nuestros ecosistemas. Y llevarlos Dios, qué a África no mascotas se eligió puede. Escobar, ¿eh? Qué Escobar mascotas. es un problema grandísimo. Llevarlos a África no se puede porque tema de vectores, parásitos, pues no van a aceptar al Claro. hipopótamo en África, que es una población vulnerable justamente ahí, aunque acá se esté expandiendo. Y los zoológicos, pues no hay suficientes zoológicos o centros que puedan recibir hipopótamos también porque es un animal súper costoso de mantener. No, sí, sí, y además claramente hay una tendencia al cierre de los zoológicos, o sea que tampoco es que están en un momento de ampliación, o sea, muy por el contrario, por eso se habla de los santuarios. Antonio, ha sido un placer hablar contigo, te agradecemos muchísimo, y bueno, seguramente en unas semanas nos volvemos a encontrar para hablar de todas estas historias que pasan en América Latina, que tienen que ver con los ecosistemas, con la naturaleza, y que no son curiosidades, son realmente hoy algunos realmente problemas, pero bueno, también está buenísimo conocerlos y saberlos, porque muchas veces nosotros no sabemos qué cosas están pasando en la región. Claro, pues Laura, muchísimas gracias por el espacio. De verdad que podríamos quedarnos aquí hablando muchísimo más tiempo, pero cuando quieran, aquí siempre dispuesto a conversar. Entonces, mil gracias por la invitación. Gracias a vos. Bueno, entonces escuchábamos a Antonio Paz Cardona, él es editor para Colombia y Ecuador de Mongabay Latinoamérica, hablábamos de las especies invasoras. ¿Qué tema? Esas enemigas silenciosas en América Latina. Bueno, nos detuvimos un poquito en los hipopótamos, esos hipopótamos que eligió Pablo Escobar para llevar a su excéntrica hacienda, y que hoy son una plaga, porque bueno, no se sabe qué hacer, qué pasa, pero bueno, pasa en muchos otros países de Latinoamérica con otras especies, no solo de fauna, sino también de flora. La verdad es que es súper interesante la investigación, pero no se vayan porque tenemos más cuestión ambiental y vamos a seguir hablando de especies invasoras.